Tomemos la píldora de la santidad, recordando a los santos que nos han precedido en el camino hacia la vida eterna. Hoy, 29 de agosto, recordamos el martirio de San Juan Bautista. Juan, al que el rey Herodes Antipas hizo su prisionero en la fortaleza de Maqueronte, en Jordania odierna, y el mismo que en el día de su cumpleaños, a petición de la hija de Herodías, ordenó que lo decapitaran. Para ello el precursor del Señor, como lámpara ardiente y que resplandecía, hizo tanto en su vida como en su muerte, por el testimonio de la verdad. La celebración de esta fiesta del martirio de San Juan Bautista, que murió de forma cruel al ser decapitado por el capricho de una bailarina que sedujo al rey Herodes. Juan Bautista es el único santo a quien la Iglesia le celebra primero su nacimiento el 24 de junio y su muerte por medio del martirio. Hablemos un poco del martirio, que es una de las historias más espantosas del Nuevo Testamento. Sin embargo, también la historia de la victoria del amor, la fe, la verdad y la lealtad sobre la traición y los engaños. El patético juramento de un rey que se encontraba en estado de ebriedad, con muy poco sentido del honor, aunando a aquella danza seductora de una caprichosa bailarina vanidosa, Salomé, y del profundo odio que una reina diabólica llevaba en su corazón, dio como resultado el martirio de Juan, el más grande de los profetas. Juan Bautista sufrió el destino de tantos profetas del Antiguo Testamento, antes que el rechazo, la humillación, el encarcelamiento y el cruel martirio. Como dice el Evangelio, la voz que clama en el desierto no dudó en acusar a los culpables, en denunciar lo que estaba mal a los ojos de Dios. No dudó nunca en decir la verdad. Todo esto le costó la vida, pero su recompensa fue eterna. El martirio de Juan Bautista lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, cuando dice: Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, y también consideraba a Juan como un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Incluso, hasta la mitad de mi reino. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero a causa de su juramento y los convidados, ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Herodes Antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos, porque está muy prohibido por la Sagrada Escritura y por la ley moral. Se había ido a convivir con la esposa de su hermano, y San Juan Bautista lo había denunciado públicamente. El martirio de Juan nos deja algo muy claro. Se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como lo hizo él, porque esos reyes de Oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quien se atreviera a echarle en cara algún error. Herodes al principio se contentó solamente con poner preso a Juan, porque sentía un gran respeto por él, pero la adúltera Herodías estaba alerta para mandar matar en la primera ocasión que se le presentase, al que le decía a su concubino que era pecado la vida que estaba llevando. Cuando pidieron la cabeza de Juan,
El rey sintió una enorme tristeza porque estimaba mucho a Juan, que estaba convencido que fuera un santo, un profeta. Y cada vez que le oía hablar de Dios, el alma, dice, se sentía profundamente conmovida. Pero por no quedar mal con sus compinches, que le habían oído su tonto juramento, que de renunciar hasta incluso a la mitad del reino, y para no disgustar a la malvada concubina, mandó matar al santo precursor. Es el caso típico de cómo un pecado llevó a cometer otro. Herodes, Herodías, empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio lo llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Ese era su deber, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir la ley de Dios y de la moral. Esta es una expresión del amor y la firmeza por la verdad. Una antigua tradición cuenta que Herodías, años más tarde, estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató. Tal vez fue cierto o no, pero así murió decapitado. Pero lo que sí es histórico que Herodes Antipas fue desterrado después a un país lejano con su concubina, y que el padre de su primera esposa invadió con sus nabateos el territorio de Antipas y le hizo enorme daño. Porque no hay pecado que no quede sin su respectivo castigo. Sea como sea que haya sucedido el martirio de Juan el Bautista, es uno de los grandes reflejos de una persona por el Evangelio. Nos llena de fuerza para continuar en este mundo buscando hacer el bien. Reflexionemos un poco que a través del martirio de Juan el Bautista conocemos la fuerza de quien aceptó el fin de esta vida presente, derramando su sangre por defender la verdad. Predicó las reglas para la verdadera felicidad, la paz, siendo testimonio de la luz, Jesús. Sin embargo, fue encerrado en las tinieblas de la prisión. Aquel a quien se le había dado el privilegio de bautizar al Hijo de Dios vivo, al Mesías, de escuchar la voz del Padre y de ver al Espíritu Santo descender sobre Cristo, ahora es bautizado con su propia sangre. Su martirio nos enseña que soportar nuestras pequeñas agonías temporales por el bien de la verdad no es una carga pesada, y es el camino a compartir las bienaventuranzas eternas del cielo. Los papas también han hablado sobre esto. Por ejemplo, Benedicto XVI dijo lo siguiente: celebrar el martirio de Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de este tiempo, que con el amor de Cristo a sus palabras, a la verdad, no podemos rebajarnos a compromisos. La verdad es la verdad, no hay compromisos. La vida cristiana exige, por así decirlo, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio. El coraje, es decir, dejar de crecer a Cristo, dejar crecer a Cristo dentro de nosotros y dejar que sea Él quien guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones. Sin embargo, esto puede suceder en nuestra vida solo si tenemos una sólida relación con Dios. La oración no es una pérdida de tiempo, no quita tiempo a nuestras actividades, ni siquiera a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante y confiada, Dios mismo nos dará la capacidad y la fuerza para vivir feliz y serenamente, para superar las dificultades y para dar testimonio de Él con valentía. San Juan Bautista intercede por nosotros para que podamos ser capaces de perseverar la primacía
de Dios en nuestra vida. Gracias. También Papa Francisco, comentando sobre este hecho del martirio en una homilía en Santa Marta, dijo así: el martirio de San Juan el Bautista es un gran testimonio que recuerda que la vida tiene valor solo al donarla en el amor, en la verdad, en la donación a los otros, es la vida diaria en la familia. Oremos. Señor, te rogamos hoy en día por tantas parejas que viven sin casarse y en el pecado, que a través del ejemplo de verdad y testimonio del martirio de San Juan Bautista, les perdones y les conceda la verdadera conversión. Te suplicamos que nunca dejes de enviarnos valientes predicadores, que como San Juan Bautista no dejen a los pecadores estar tranquilos en su vida de pecado, que los puede llevar a la perdición, y despierten la conciencia de sus oyentes, para que cada uno prefiera morir antes que pecar. Te lo pedimos por Jesucristo, el Hijo de María, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve de eterno. Amén. Y un saludo a quien lleva este nombre, de Juan. San Juan Bautista, ruega por nosotros.